Seguimos en los tutoriales en el programa MATLAB aplicando ejercicios estadísticos. Hoy vamos a hablar sobre la estadística descriptiva en los ejercicios 3.1 al ejercicio 3.5. La estadística descriptiva es una de las etapas más importantes en el proceso de investigación. Se relaciona con la sistematización y análisis de la información y se denomina esta etapa como análisis estadístico de la información. Es una disciplina que se define como la ciencia de la recopilación, análisis, interpretación y presentación de información que pueden expresarse en forma numérica. Dada una serie de datos, se puede dibujar un histograma y calcular las medias de tendencia central, media, mediana, moda, media geométrica, media armónica y las medidas de dispersión como rango, varianza, desviación estándar, desviación media, etc. La estadística como disciplina no debe confundir en el concepto de una estadística. En este contexto se puede confundirse también como un estadístico. Bueno, el primer proceso necesario para manejar y analizar informaciones es data, con el fin de apoyar de manera sistemática al investigador para que se identifiquen las leyes que guían o regulan los fenómenos o problemas estudiados. Bueno, la muestra se refiere a un subconjunto de elementos tomados del universo o población, que a su vez incluye en los fenómenos. Entonces, vamos a seguir con el primer ejercicio, que es el 3.1, que vamos a hablar, dice: Dado los siguientes datos de notas de un grupo de 10 estudiantes en determinada asignatura, hallar la tabla de frecuencia absoluta hallar la tabla de frecuencia absoluta y la frecuencia de porcentajes. Entonces yo tengo ya aquí realizado el ejercicio, como pueden ver también lo tengo anotado el ejercicio dado, y aquí tenemos aquí está data y vamos a tener los valores. Dice, lo que nos pide es ordenar el vector ascendente. Entonces aquí vamos a tener, esa es la solución, y vamos a tener, vamos a utilizar estas funciones en la estadística descriptiva. Vamos a rodar el ejercicio para que vean. Entonces aquí nos dice que vamos a tener una tabla. Dice ordenar el vector ascendentemente. Entonces aquí vamos a tener los valores que nos ha dado de X, la tabla que nos salió y los valores y en porcentajes ascendentemente, como nos ha pedido en el ejercicio. Aquí la tabla ordenar el vector ascendentemente, como podemos ver el ejercicio. Limpiamos la ventana y cerramos el ejercicio 3.1. Vamos al ejercicio 3.2, que lo hemos dividido en 3 partes. Ya. Bueno, este ejercicio es muy complejo, tiene muchas gráficas. Entonces, bueno, igual lo tengo aquí escrito el ejercicio. Dice: de la siguiente serie de datos, calcular las medidas de tendencia central y la dispersión, además hacer la representación de los datos agrupados. Ya, dice: dado un examen de matemáticas de 60 estudiantes de 2 cursos paralelos de la misma asignatura, obtuvieron las siguientes calificaciones, que son estas de aquí, que son las calificaciones de los estudiantes de los 2 paralelos. Dice, vamos a tener la primera solución, que dice: leer la función de datos y los guarda en det. Ya, que va a ser la siguiente función: obtiene el elemento máximo de data, obtiene el elemento mínimo de data con los valores que vamos viendo. Aquí máximo, mínimo, se obtiene la suma de todos los elementos del vector data. Aquí, como podemos ver, la función sum data. Dice ordene data cell 11 en forma ascendente. Entonces la suma vamos a ponerla en forma ascendente. Y ya, las tabulaciones. Dice: y es el vector de frecuencia de las 6 clases. Hace el gráfico de los sectores. Aquí vamos a hacer un gráfico. Histograma de 6 clases. La figura 3. Dice diagrama de barras verticales, diagrama de barras horizontales, gráfico de ratio. Podemos ver que vamos a tener 5 figuras. Entonces vamos a darle a rodar el ejercicio y vamos a tener aquí los gráficos. Ya,
vamos a ir viendo primerito aquí la tabla que se nos hizo. Como podemos ver, con todos los valores que hemos visto acá de data, lo que dice ordenar ascendente, el máximo, el mínimo, el máximo, el mínimo, los valores que nos pide acá, todo lo que nos pedía aquí tenemos aquí. La columna 21, todo lo que nos pedía. Y entonces aquí vamos a tener la tabla que nos pide de los porcentajes, como podemos ver. Y entonces con estos rangos vamos a hacer las 5 gráficas. En la gráfica 3.1 del sector pie, entonces vamos a tener este de aquí. Es el que nos dice el gráfico de sectores pie. Como podemos ver, la figura 1 dice hace el gráfico de sectores, como tenemos aquí, con los porcentajes que nos había dado acá en la tabla. Entonces le cerramos y vamos a la figura número 2, que es el histograma de frecuencias. Ya, la figura 2 dice histograma de 6 clases. Como podemos ver aquí, dice es el histograma de frecuencias DDTs con 6 clases. Aquí tenemos la fórmula, que es esta, ISDAT6, y tenemos la gráfica. Aquí le damos a cerrar y vamos a la figura número 3, que dice histograma, que dice diagrama en barras verticales. Entonces vamos a abrir el diagrama aquí, como podemos ver, el diagrama de las barras verticales aquí. Ya, esta es la función var. Ya, le damos a cerrar y vamos a la figura número 4, que dice diagramas de barras horizontales. Entonces aquí tenemos las barras horizontales, como podemos ver. Le damos a cerrar y vamos a la figura 5, que dice gráfico de ratio, que es este de acá. Como pueden ver, tenemos los 5 gráficos diferentes aplicando el ejercicio dado. Le damos a cerrar y podemos ver que el ejercicio ha sido ejecutable. Y vamos a la segunda parte del ejercicio 3.2. Ya, en la segunda parte del ejercicio dice que vamos a realizar un histograma con distribución acumulada en este script. Entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas, funciones, que las tenemos aquí, como las que hemos aplicado anteriormente: máximos, mínimos, etc. Y vamos a tener otro gráfico, que este va a ser el histograma de 9 clases, distribución acumulada de los datos DATset, como lo que tenemos aquí. Este es el histograma de nueva clase, como podemos ver. 9. Ya, le vamos a cerrar y vamos a ver que tenemos aquí correctamente la segunda parte del ejercicio 3.2. Abrimos el ejercicio 3.3, que 3.2, la tercera parte, y vamos a ver que tenemos otro gráfico desde un polígono de frecuencia. Entonces es un estadígrafo de posiciones. Vamos aquí que dice calcular la media aritmética con sus funciones aquí, que vamos a tener calcular la media aritmética, calcular la media, calcular la media geométrica, el cálculo de la media armónica, y luego los estadígrafos de dispersión, como los que tenemos aquí. Entonces vamos a rodar el ejercicio y vamos a tener aquí los cuadros, lo que nos ha pedido aquí. Y como vamos a ir viendo, aquí tenemos el cálculo de la media aritmética, el cálculo de la mediana, el cálculo de la media geométrica, 158.95, y los estadígrafos de dispersión, la moda, calcular el rango. Tenemos aquí el rango, que es 169. A ver, la varianza,
los valores que tenemos aquí, las frecuencias, la marca de clase y todos los valores, como podemos ver, son ejecutables y los tenemos en la parte de acá abajo. Todo lo que nos pide aquí lo tenemos acá abajo. Ya. Entonces, nos vamos a ver el gráfico que nos pide, que es del ejercicio 3.2, la otra parte, que es el polígono de frecuencias. Como podemos ver, calculando la media, la varianza, la moda, la covarianza y todo eso. Le damos a cerrar el gráfico. Cerramos el ejercicio aquí, limpiando la ventana, y cerramos el ejercicio 3.2 y nos vamos al ejercicio 3.3, que dice con el mismo vector de datos calcular el rango intercuartílico con los cuartiles 1, 2 y 3, percentiles 10, 25, 50 y 80, coeficientes de asimetría, la cuartosis, momento de orden 2 centrado en el origen e interpretación de los resultados. Ya, entonces para realizar cuartiles vamos a tener esta, que es la función cuantil de aquí. Y en el primero dice calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Dice calcular los percentiles de 10, 20, 25, 50, 75 y 90. Y dice calcula el coeficiente de asimetría en el momento de orden 2 y el cálculo de la varianza. Entonces le vamos a rodar y vamos a tener el gráfico. Entonces vamos a ver los valores dados, con los valores dados obtenidos los resultados aquí. Entonces el cuartil 1 144, el cuartil 2 161,5, el cuartil 3 181 y los percentiles de 10, 20, 25, 50, 75 y 90 es 10, 119, 135, 144, 161.5, 181 y 204. Ya, vamos a tener que calcular el coeficiente de asimetría, que es menos 0.0246. Ya, y vamos a tener los valores aquí que nos pide, calculando la varianza y en el momento de orden 2, que es 1.1264, que es notaciones científicas como lo habíamos estudiado al inicio. Y vamos a tener la gráfica de los valores dados, que va a ser el histograma de la curva normal, como tenemos aquí. Para este caso de estudio, los datos son segmentados ligeramente a la derecha, como se ilustra en la figura. Ya, el coeficiente de sesgo o asimetrías de interpretación sigue en este modo. Si es igual a 0, entonces los datos se distribuyen de manera simétrica. Si es mayor que 0, entonces los datos son segmentados a la derecha. Si es menor que 0, entonces los datos son sesgados a la izquierda. Entonces le damos a cerrar la figura, limpiamos la ventana, cerramos el ejercicio 3.3 y abrimos el ejercicio 3.4. En el ejercicio 3.4 dice: en una expansión de ganado se estudia un conjunto de vacas con una media de 500 kilos y una desviación estándar de 500. Y se observa también un conjunto de ovejas con una media de 40 kilos y una desviación estándar de 10 kilos. ¿Qué grupo de animales es más homogéneo? Como tenemos aquí la pregunta. Entonces, vamos a aplicar la fórmula, que es, aquí aplicamos el coeficiente de variación, que también es una medida relativa de dispersión. Determina el grado de dispersión de un conjunto de datos relativa a su medida aritmética. Si se ha realizado un estudio estadístico en dos poblaciones diferentes y se requiere comparar resultados, no se puede acudir a la desviación estándar para ver el mayor o menor homogeneidad de los datos, sino a otro parámetro, el coeficiente de variación, el cual se define como el coeficiente de la desviación estándar y la media aritmética, que va a ser aplicando la fórmula del coeficiente de variación que tenemos aquí. Entonces, la dispersión es más homogénea el conjunto de vacas. Le damos a rodar el ejercicio y vamos a tener que los valores son
50 dividido para 500 va a ser 10. Como todo la trasladamos a porcentajes, 10, ¿verdad? Porque 0.1. Ya. Y vamos a tener que 10 dividido para 40 por 100 vamos a tener 25. Entonces, por lo tanto, es más homogéneo el conjunto de vacas, como podemos ver aquí. Ya. Le damos a limpiar el ejercicio, cerramos el ejercicio 3.4 y abrimos el ejercicio 3.5, en el que nos dice: 15 estudiantes del grupo A de matemáticas obtuvieron las siguientes notas definitivas al final del periodo. Tenemos los datos aquí: 25, 34, 26, 45, 36, 29, 20. Y el grupo B de 20 estudiantes obtuvieron las siguientes notas. Como podemos ver, son estas de aquí: 36, 45, 23, 27, 39, 44, 20, 20, 30, 29, 39. Ya. Tenemos otro grupo de la misma asignatura. El docente desea averiguar cuál de estos dos grupos es más homogéneo, más parejo, teniendo en cuenta las notas definitivas obtenidas. Entonces, vamos a poner los valores del primer grupo, del segundo grupo, y aplicando la función que nos pide aquí del coeficiente de variación, aplicando la fórmula. Entonces, le aplicamos las funciones, la fórmula que nos pide, y le damos a rodar el ejercicio, y vamos a tener que los valores aquí, lo que nos pide aquí el primero de x es 7.22, de y es 7.81, de la media es 32.20, la mediana es 34.05, el coeficiente de variación del primero es 0.2243 y del segundo es 0.2296. Como podemos ver, entonces el ejercicio es ejecutable. Le damos a limpiar la ventana y cerramos el ejercicio 3.5. Como pueden ver, yo tengo aquí un script de todos los ejercicios realizados. Aquí. Ya, le damos a cerrar. Bueno, compañeros, espero que este tutorial sea muy útil y lo puedan aplicar.